Muy buenas noches, bienvenidos de regreso. Estamos en Factor 11 y tenemos como invitado a Renzo Ibáñez. Bienvenido, Renzo. Hola, Eric, ¿cómo estás? Siempre que vienes me preguntan si voy a entrevistar al militante aprista o al hijo de Manuel Macías. No sé, como tú quieras, en verdad. Soy también un gran bromista, así que Sí, bienvenida a las chapas. sé, lo sé. Así es, gogodó de colegio. El otro día estuvo nuestro amigo Moisés Rojas, Ya. que es regidor de Lima. Está haciendo una extraordinaria labor en el Sí, Consejo. lo sé, es extraordinario, de extraordinario. verdad. Además, ha puesto puntos sobre las IES. Hoy día ha Sí, sacado sí, un sí. estupendo artículo, un poco dando cuenta sobre su gestión y con los demás compañeros que están dentro de la célula dando batalla a una gestión que me parece ya por demás ineficiente la de Castañeda. Y además me permitió sacar al aire un video que no había tenido la oportunidad de sacarlo antes, que es sobre el Consejo, que es municipal, donde... Y que ahora está un poco escondido, además, porque en la época de Susana Villarán el Consejo estaba, bueno, por lo menos se había politizado, y creo que la política debería volver Por supuesto. nuevamente a los espacios Sí, locales sí, y sí. regionales, porque poco que hemos visto las gestiones un poco frías y Claro. lejos de la política, y hacer que los consejos pues, comiencen a debatir los problemas de la ciudad. Bueno, él fue muy crítico con Castañeda, justamente, Sí, por sí, este sí. No le falta modo razón. de autoritarismo y todas estas cosas que él criticó el día de ayer. Sí, sí. Sí, bueno, además es un sociólogo muy inteligente, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí. claro Yo, que sí. bueno, con él hemos estado juntos en bastantes aventuras, no solo políticas, sino académicas. Estuve revisando uno de los libros, el primero que él sacó sobre Gamarra, un extraordinario compendio un poco de cómo se comportaba el consumidor en Gamarra, y creo que eso le ha servido, esa primera investigación que fue, digamos, pionera un poco en el espacio, ¿no? Y para qué tienen los méritos muy bien ganados. Claro que sí. ¿Tú cómo ves esos temas municipales? Yo sé que ustedes, mediante el partido aprista, reflejan una oposición ferviente a Solidaridad Nacional. ¿Cuál es tu lectura de todos, digamos, de lo que es la política municipal? Que no siempre tenemos la oportunidad de hablar sobre esto. Sí, lo que pasa es que creo que, primero, una cuestión de fondo, ¿no? Claro. Los partidos nacionales se han alejado un poco de los espacios locales, y eso tiene que ver un poco también con las estructuras de la ley misma, ¿no? Se ha sido muy permisivo con los espacios, con los movimientos locales, regionales, en desmedro, evidentemente, de los partidos nacionales, un poco buscando algo más de representación, y lo que hemos tenido finalmente son altos índices de corrupción y una falsa relación entre lo político y la ciudad o los ciudadanos. Entonces necesitamos darle mayores impulsos a nivel de política local, pero por parte de los partidos nacionales, que son justamente los que integran, ¿no?, la política real. Y en segundo lugar, hacer que los partidos políticos siempre participen de elecciones y participen bien, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos tenido en los últimos procesos no la mejor conducta, porque salvo el caso de Enrique Cornejo en el 2014, los anteriores siempre estuvieron fallidos, no tuvimos casi nunca, bueno, en los 3 procesos anteriores. Bueno, han tenido un alcalde de Lima. No hemos tenido O sea, no, me refiero postulantes a la alcaldía en los de Lima, que es 80, la alcaldía ¿no? más Claro. importante. Ahora, te diré que en el caso del APRA, por ejemplo, ahora conversábamos con Ángel Delgado y recordábamos sobre lo que sucedió un poco en el año 66, me parece, en el 63 y 66, nosotros teníamos una representación importante y recién se comenzaba en el Perú las elecciones a nivel municipal, y nosotros participamos como partido. Y no es hasta terminados los 90s que entra justamente Ricardo Belmont como el gran outsider de la política nacional, ¿no? Y es que es el primero un poco que resquebraja el tema de los políticos tradicionales o de las organizaciones o los partidos nacionales tradicionales. Pero hemos dejado una esencia que es particularmente nuestra, ¿no? Porque los partidos se organizan justamente en sectores, locales partidarios que están justamente circunscritos a los distritos, y evidentemente el partido aprista en 2018 tiene que apostar por una candidatura, ¿no? Y para dejar un poco de lado este tema de la política municipal, que es fascinante. Sí, extraordinario. Sí, que lamentablemente a veces le ignoramos. Tú has manifestado tu interés de postular a Barranco, creo, ¿no? Sí, pero ese
Va a ser un tema para otra entrevista, para que me entrevistes en La Pipa, además. Ah, ya. Bueno, tengo tú tienes un diario virtual, ¿no? Sí, lo descontinué, pero Claro. vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Bueno, renuévalo y vamos a tenemos que abrir con una entrevista. De todas maneras, sobre el candidato a Barranco a la alcaldía. Todavía no he decidido eso, pero Además es un extraordinario vamos a distrito. ver. Es Hay hermoso, gente que lo es hermoso, a mí pide, me gusta. pero no Sí, he tomado una decisión todavía. Ujú. Ahora, pero yendo al tema de la política nacional, ¿cuál es tu lectura de los aciertos y desaciertos que están cometiendo los candidatos? Porque parece que se está dando un giro que al inicio de la segunda vuelta los peruanos le dimos una oportunidad bastante grande al PPK, pero ahora parece que él ve en bajada y más bien Keiko Fujimori ve en subida, ¿no? Así es. Y Creo que sí. parece que esto no se va, digamos, no va a haber otra no va a fluctuación, a menos revertir. que algo milagroso pase, que Kenji Fujimori se calatee o que PPK salte de un paracaídas. Pero eso parece que no lo para nadie, Sí, complicado. Pero, a ver, lo primero que habría que decir es que PPK ha perdido muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Se fue de viaje a Estados Unidos y estuvo atendiendo otros asuntos, aparentemente, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de la percepción, lo que dicen las encuestas y lo que la gente finalmente va a ir a votar. Pero lo que es cierto también es que faltan más o menos un mes. Y son tiempos sumamente largos en espacios tan desinstitucionalizados como el de nosotros, ¿no? Entonces, cuando no tienes partidos políticos sólidos, no tienes un sistema de partidos, cuando las instituciones políticas no están bien representadas o no son representativas del país, evidentemente los tiempos políticos, por más cortos que parezcan en tiempo, políticamente pues son inmensos. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero lo que sí es cierto es que Keiko Fujimori ha tenido un mejor performance político, ¿no? Claro. Entonces eso hay que decirlo, hay que aceptarlo. O sea, esta señora se ha puesto a chancar su tema y además ha sabido más o menos moverse en un eje que le corresponde, que es la derecha populista, conservadora, relacionada justamente con temas de prebenda, pero además ha ido dialogando con sectores, a comparación de PPK, que ha ido dialogando pues con Alejandro Toledo y César Acuña, ¿no? Que la verdad que son los menos representativos que puedan haber hoy día en la política. Y Keiko ha ido trabajando temas por más que nos gusten o no. A mí me parece que ha sido una tremenda irresponsabilidad este tema de haber regresado de su posición al 24 por 24, que es este esquema laboral que tienen hoy en día completamente populista, ¿no? los policías, absolutamente, ¿no? Y además faltando a un consenso político que ya todos habíamos asumido, ¿no? Por Además, lo menos lo que participamos tú debes estar indignado porque tú eres un experto en temas de seguridad ciudadana. He estado viendo los temas de seguridad ciudadana del partido claro, y evidentemente lo que necesitamos me has invitado a alguna de las reuniones técnicas que han alguna tenido vez con hemos el estado. exministro del Interior, ¿no? Así es, con Miguel Hidalgo. Así es, un saludo fascinante. para él, que es un tipazo, ¿no? Lo conocí supuesto, en campaña pues. y de verdad que fue un gran apoyo. Pero en temas de seguridad ciudadana, lo que hemos tenido es echado a la borda esta gran reforma que así haya venido del gobierno anterior, que ha sido por demás ineficiente y absolutamente parco en temas de política en general. Creo importante que los partidos puedan recoger algunas reformas que ya se hayan iniciado, entre ellas, por ejemplo, el tema del 24 por 24, que creo que su eliminación debe ser de una vez y pasar a una nueva etapa para la seguridad ciudadana. Claro, además es algo que, digamos, se dio en los 90 porque el Estado no tenía, digamos, el presupuesto fiscal para poder contratar. Fue un momento, ¿no? Tantos Pero ahora policías, había una guerra civil con el terrorismo, ¿no? Las condiciones se prestaban para una medida como esa. Pero de pronto, más bien lo de la guerra civil hubiera podido justificar más lo contrario, ¿no? Porque necesitamos, lo que sabemos hoy en día es que necesitamos que la fuerza policial se interese al 100% pero, digamos, no había por su trabajo. Las Entonces, capacidades de contratar al personal. evidentemente. Incluso en el año 90 teníamos mucho más policías de lo que tenemos hoy día por cada ciudadano. Entonces, creo que ha sido terrible lo que ha hecho. Sin embargo, te diré que, regresando al tema de Keiko Fujimori, Keiko ha sido sumamente cercana con esta población policial, ¿no? Las familias, y evidentemente se ha ganado un corotazo. Otro tema, no te olvides también el tema de los mineros ilegales informales, ¿no? Y antes que el tema del 24 por 24 se deberían estar tratando otros temas, como que en el Perú tenemos aproximadamente 1.800 municipalidades y solamente 1.500 comisarías, ¿no? Hay más de 300. La última encuesta que sacó el comisarías. Instituto Nacional de Estadística
señaló que había un déficit terrible, pero no solamente en términos de presencia, sino además en términos de equipamiento. O sea, tú si quieres entrar a una lucha frontal contra el crimen organizado, lo mínimo que tienes que tener son herramientas para poder luchar contra ellas. Una de ellas, por lo menos, tener wifi, tener algo de internet. Los pobres policías en muchas ocasiones tienen que justamente sacar de sus propios megas para poderse comunicar y así tener un tratamiento mucho más especializado. Eso es un gran problema, ¿no? Tampoco tenemos una central telefónica, no tenemos, única, ¿no? Fíjate, a propósito, ¿no? Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, pero ellos han tenido una cosa extraordinaria que se llama el ECU 911. Es como un 911 estilo norteamericano, Así ¿no? es que todas las única. centrales de riesgo terminan generando una comunicación altamente eficiente y lo que has tenido son menos muertos y mayor orden en la población. Coincidentemente, la primera persona que me hablaba de eso era Enrique Cornejo, hace algunos años. Ajá, Bueno, sí. para cambiar de tema, a mí me gustaría acá en el canal, tú sabes que al final de cada programa tenemos invitados que son músicos, que hacemos música. Me gustaría invitarte a ti y a Carlos Treyes, que a veces te acompaña en Habla el Pueblo. Ya, hay que decirle a Carlos Treyes, a Daniel Parodi. Daniel Parodi, tú sabes que con él hemos tenido grandes jaranas en su casa. Claro. Y sería chévere invitarlo. Bueno, empecemos Toca muy contigo bien, y con ¿no? Carlos Treyes. Ya, perfecto. Y pues, a ti te encanta además la música criolla. Me encanta, me encanta. Sobre todo la marinera limeña. Me gusta la marinera limeña. No soy experto en la marinera, porque sabes que la marinera limeña tiene demasiados vericuetos y cosas que conocer. Claro, Uno tiene una nunca estructura deja básica, además, una estructura ¿no? básica. Que se basa en las coplas andaluzas. Tú lo sabes muy bien, ¿no? tú eres Sí. etnomusicólogo. Mi Así tesis que fue justamente mi tesis sobre la marinera limeña. sí. Y hoy hay algunos espacios, no tan grandes, donde se pueda aprender un poco de marinera limeña. Yo te confesaré que solamente he ido una vez a la catedral, pero quedé impactadísimo. La catedral del criollismo. Y fuimos contigo, Sí, ahora que me acuerdo, claro, sí, fuimos contigo. con En donde no hemos ido es Albreña. el Once Ronceros. Así es. Hoy con Ronceros también, ¿eh? Gran politiquero, Claro gran que jaranero. sí. Así que, Sí. Pero, digamos, la música criolla ocupa un lugar importantísimo, no solamente en algunos de los que escuchamos, ¿no? Sino a nivel nacional. Creo que es la música, una de las músicas Además, más tiene una representativas. historia muy política, ¿no? Sí, evidentemente. Digamos, es un ícono de la identidad criolla que se está perdiendo a través del tiempo. Sí, ahora, mira, yo he visto que cada vez que te vas en un taxi al mediodía, o sea, de todas maneras tienes que escuchar música criolla. Hay como cerca de 6 o 7 emisoras que te están pasando música criolla. Lo que no veo es que haya una renovación en los temas y falta un poco más de punch a eso. Yo creo ¿no? que es por un tema de identidad, ¿no? Que quieren preservar cierta identidad a través de la música. Sí, ¿no? yo veo cada vez chicos de 15, 16 años que están metiéndole la onda de la música criolla y me parece extraordinario. Sin embargo, en la música afroperuana sí se ha expandido un poco más, lo Mucho experimental, más. ¿no? La fusión. Rafael Santa Cruz ha hecho un extraordinario trabajo. Sí, Hace que en poco paz descanse. hubo, sí, que hace poco hubo una concentración pues, de cajoneros en el RIMA que fue extraordinario. Todos los también. años lo hacen, el Festival de Cajón. El Festival de Cajón. Este año fue en abril, me parece. Sí, así es. Y lo importante es rescatar qué cosa es lo que somos como peruanos y una de las cosas importantes y que ocupa un gran espacio ha sido justamente el componente negro, no solamente en la comida, sino fundamentalmente en la música, y no solamente aquí en Lima, porque a veces pensamos que la cosa negra solamente se ha establecido en la costa, ¿no? O sea, recuerda que los negritos y las sayas, y recuerda que los bailes, muchos bailes de coreografía que se encuentran en la zona del Ande, tienen que ver justamente con la población negra. O sea, acuérdate que el mismo Tupac Amaru llevaba y traía negros en esa época, esclavos, claro, y parte de sus reformas también, que ha sido poco estudiada. Por ejemplo, hay un famoso bando de la libertad del 16 de noviembre de 1780, y él justamente, mucho antes de las manumisiones de esclavos y de darles la libertad en otros países, él lo hace primero, y estaba fuertemente inspirado en uno de sus lugartenientes cuyo apellido era Oblitas, y era negro, y participaron de la revuelta de Sangarará, y en fin, ¿no? O sea, hay una identidad y un componente negro que es importante rescatar para saber de dónde venimos. Y también, que lleva ¿no? ciertas identidades, ciertas componentes que además han expandido a través del continente sudamericano, ¿no? Claro, Ciertos o sea, no te ritmos. olvides que, por ejemplo, hubo un El famoso... ritmo del festejo es muy similar al lundú. No solamente, bueno... El lundú, que es la claro. base, digamos, ¿no? de la música angoleña. Y la música que es el baile- afrocubana así también tiene una es. clave parecida, que es parecida también a Que la son los música bailes de del pañuelo. oeste de Así es. África, ¿no? Claro. Pero no te olvides que nosotros tenemos ya tatuados un poco en la historia del país, a partir de Palma, una famosa tradición, hablando de un terremoto que fue funesto y que casi se llevó todo el Callao de 1746.
Y él habla, por ejemplo, de la famosa sajuriana, que es lo que nosotros llamamos ahora zamacueca, ¿no? Así Entonces es. eran los bailes Así de es. vientre Claro. y estos Bueno, bailes. la zamacueca era una cosa Así es. sudamericana, ¿no? Sí, y bueno, Sí. cosa que, por ejemplo, cueca se llama en Chile. Claro, claro. ¿no? No, y y además samba es se muy llama en el parecido. norte Así es, de así es. Argentina. Y que en se llevaron los Argentina y ejércitos en del sur Ecuador cuando también llegaron había el una 28 de zamacueca, julio. incluso, ¿no? En el siglo XIX. Claro, sí, efectivamente, efectivamente. La confluencia de los ejércitos, justamente, para las independencias, generó mucho tráfico cultural. Renzo, nosotros tenemos como para hacer un documental de música costeña. Es Lamentablemente cierto. nos tenemos que ir un corte. En un momento estamos con Gonzalo Genek, que es un músico de rap extraordinario. Muchas lo gracias veo. por venir. Gracias a ti, Quédate en Eric. el estudio para seguir conversando más tarde. Cómo no. Regresamos Gracias. en un breve instante. Gracias.